Hay momentos donde la vida nos manda mensajes difíciles, donde no tenemos respuestas, donde muchas veces conocemos a personas por cargos, por si es autor, escritor, por si es líder o no. Sin embargo, el día de hoy en Vertical, como ustedes lo saben, vamos a tocar experiencias de vida atrás de lo que son estas grandes personas que vamos teniendo. Y hoy tenemos el gusto de tener al director de publicaciones de la División Interamericana, al pastor Isaías Espinosa, que es una gran bendición que nos está acompañando, que tenga un tiempo para con nosotros, al cual le damos la bienvenida a nuestro podcast Vertical. Pastor, bienvenido. Placer estar aquí con ustedes. Qué bueno que tiene un tiempo, que nos dedica un tiempo para este ministerio que estamos teniendo. Y me gustaría empezar, pastor. Yo sé que ustedes lo conocen por que es director departamental, muchos cargos atrás, autor. Sin embargo, hay cosas que muchas veces no es que se nos olviden, sino que es bueno poder recordar. Sí. ¿Qué sigue siendo igual de Isaías que cuando tenía 15 años? Oh. Bueno, sí, creo que hay algunas cosas que siguen igual. El amor por mi familia. Ahora ya no está mi padre ni mi madre, pero el amor por mi esposa, ahora por mis hijos, el amor por la iglesia. Edith, sí, no me sé, ¿verdad? ¿Su esposa? Edith, Sí. sí. Y Igual por supuesto, entiendo que tiene hijos, nietos también. también tengo 2 nietos, un nieto y una nieta. Qué bendición. Ahora, si yo pudiera regresar al tiempo, ¿qué cree que haya sido lo que me hubiera sorprendido más de aquel Isaías de cuando tenía 15 años? ¿De lo bueno o de lo malo? Lo que usted me gusta decir. Aquí es un foro abierto, pastor, ¿eh? O sea, podemos quitarnos muchas veces esos... Las máscaras. No vamos a llamarle máscaras, sino como escudos, porque a final de cuentas buscamos darnos cuenta que somos personas reales después de todo eso, ¿no, Isaías? Entonces, es lo que buscamos. Sí. Bueno, esto creo que te sorprendería que era un niño atípico en mi comunidad, porque habíamos pocos niños adventistas. Okay. Y en mi colegio, en mi escuela, que era una escuela federal, en la primaria, de los 400 niños que habíamos ahí, solamente habíamos 5 adventistas. Así que era típico porque nos conocían porque no comíamos carne de cerdo, que porque no íbamos a bailes, que porque no decíamos groserías. Y nos miraban como raros, ¿no? Sí, como claro. raros, ¿no? Como estos niños qué raros son. Pero eso te sorprendería, yo creo. Ok. ¿Hay alguna etapa en la cual, por lo que estoy escuchando, nació dentro del adventismo, ¿no? Sí. ¿Hay una etapa en la cual eso fue un impedimento para usted? O no un impedimento, sino algún punto en el cual fuera difícil poder interactuar con los demás niños o los adolescentes. No, fíjate que no, porque yo pienso que los obstáculos lo ponían más los adultos. Okay. Entre niños éramos niños. Jugábamos, teníamos amigos, yo tenía muchos amigos, adventistas y no adventistas, y para nosotros no había religión, éramos simplemente amigos. Nos gustaba jugar béisbol, nos gustaba jugar fútbol, nos gustaba jugar en ese tiempo las canicas y las matatenas, ¿verdad? Pero creo que no, éramos simplemente niños, disfrutábamos ser niños. Ok, voy a saltar un poquito de cierta manera. Después de escribir el matinal que estamos leyendo ahora para adultos, por su gracia, ¿usted cree que algo de ese matinal haya sido necesario o le hubiera gustado decírselo a su yo de hace 15 años? Sí, por supuesto, por supuesto. Los seres humanos cargamos con muchas culpas, miedos,
situaciones que nos llenaron la cabeza cuando éramos niños de que tú tienes que ser bueno para que Dios te ame. Si no eres bueno, Dios no te ama. Esas situaciones pueden marcar a cualquier persona, pero cuando nosotros miramos quién es Dios, que es un Dios de amor, que no importa que te equivoques, no importa que tú falles, Él te sigue amando. Sí, claro. Si hubiera tenido esa certeza, esa seguridad cuando yo era un niño, por supuesto hubiera evitado muchísimas situaciones complejas, quizá de culpa, quizá de situaciones en las que me sentía malo delante de Dios cuando Dios realmente me amaba. Qué interesante poder entender eso, ¿no? Cómo ya de adulto puedes ir entendiendo más cosas que tal vez de niño no, ¿verdad? Sin Claro. embargo, Dios pues te las va planteando para irlas estudiando después, Poco a poco, ¿no? Tal vez. Vas creciendo. Hay decisiones que cambian agendas, hay decisiones que cambian la vida. Sí. Y me gustaría saber, ¿usted recuerda alguna decisión que haya cambiado algo así? Sí, definitivo. Me cambió la vida. Yo miraba a los pastores como raros. ¿En qué sentido? En el sentido de que sentía que no convivían mucho, sentía que estaban como muy separados, los miraba como nómadas, como que no... Itinerantes. Pues desde niño me tocó estar en la iglesia y por lo tanto miré muchas situaciones así. Y por supuesto uno dice, yo ser pastor, no hombre, nunca, no hombre, estoy loco yo para ser pastor, ¿qué te ocurre? Y jamás en mi vida estaba la idea de ser pastor, nunca. Fíjese, tocando ese punto que usted me dice, cuando decide entrar al ministerio, para Isaías, ¿cuál fue la decisión más importante en cuanto al qué dejar para seguirlo? La decisión más importante para Isaías fue dejar cómo era su vida. Okay. Es decir, estaba en la iglesia, pero yo sentía que tenía libertad por no estar totalmente inmerso en la iglesia, así que yo tenía amigos adventistas y no adventistas, me iba con sus fiestas, me iba con mis amigos, tenía amigas, tenía muchas amistades, era muy amiguero, podríamos decir así, esa palabra. Entonces, a pensar en dejar todo eso y ahora comportarme diferente, ¿no? Ahora comportarme con los estereotipos de cómo debe ser un pastor, como casi un santo, ¿no? Como con que no hace ningún pecado, que no comete ninguna falta. Era una carga difícil. Entonces, dejar de ser el travieso, el juguetón, el amiguero, el normal. Si me criticaban, ¿qué, a mí qué me importa? Ya me critiquen, yo soy feliz y se acabó. Pero cuando ya tú piensas, vas a ser pastor y vas a dejar esa vida y ahora todo, vas a estar en la mirada de todos, se convierte en algo complicado. Una responsabilidad, yo creo, ¿no? También muchas algo veces. Complicado, sí. Esto. En el 2012 llega la presidencia de la Unión Mexicana del Sureste. Mira, estás informado. Tengo que hacer mi tarea para este tipo de episodios, pastor, porque si no, se vuelve un poquito más complejo. El sureste es uno de los campos que yo creo que más crecen, pastor. Sí. Miles de miembros, muchas iglesias, una enorme responsabilidad. El primer día que asume su cargo, cierra su oficina. Me gustaría saber, no el pensamiento correcto, sino el verdadero pensamiento. Cuando usted la cierra después de ese día, ¿qué fue lo que se le vino a la mente? Wow. Una pregunta muy humana. ¿Voy a poder? ¿Voy a poder? Yo recuerdo ese día, era un día miércoles, cuando llegué por primera vez a mi oficina. Lo primero que hice fue arrodillarme en una pequeña mesa que había con 3 sillas, que era donde teníamos las reuniones, el presidente, el secretario y el tesorero. Y le dije, Señor, tú sabes que no soy capaz. No sé por qué me nombraron, pero si te soy útil, haz lo que sea mejor para mí. Y
aprendes a depender de Dios, aun cuando las cosas no se miren que hay en el futuro, ¿no? Porque muchas decisiones no sabes qué tomar, pero ahí confías en que Dios va a guiar para que las decisiones sean lo mejor para su iglesia. Amén, pastor. Sí. ¿Recuerda qué sintió la primera vez que se dio cuenta que el peso de sus decisiones afectaban a miles de personas? Sí, sí, claro. ¿Qué sintió en ese momento? Sentí un profundo respeto por la iglesia. Okay. Sentí un profundo respeto por los miembros de iglesia que no saben cómo se toman las decisiones. Sentí un profundo respeto por el miembro de iglesia que llega cada día al sábado y viene con el deseo de adorar. Y viene quizá con un peso en su bolsa para dar de ofrenda. Sentí una profunda gratitud de ver cómo Dios iba transformando esos corazones y cómo yo podía ser una parte importante para que su experiencia de adoración de ese miembro fuera hermosa y fuera una unidad tan bonita con Dios. Sentí una tremenda responsabilidad por eso. Sí. Qué bonitos pensamientos se dan en ese momento y le agradezco en esta parte, pastor, porque tal vez muchas veces no nos damos cuenta de lo que hay atrás de muchos administradores, ¿no? Sí. O sea, vemos la parte del pastor, la parte del líder, sin embargo, es gratificante y reconfortante ver el lado humano, el lado real que también ustedes viven, ¿no? No solamente el de un cargo, sino también en esta parte. Me gustaría saber qué le enseñó Dios en esa etapa sobre la fe, como presidente de la Unión. Porque muchas veces creemos que pues, los líderes ya llegan casi consagrados, ¿no?, a esos niveles. Sin embargo, yo creo, estoy casi seguro, que Dios nunca nos deja de enseñar algo, ¿no? Y me gustaría saber qué Dios le enseñó acerca de la fe en esa etapa. Me enseñó a confiar, aunque no tuviera recursos. Okay. Me enseñó que Él tiene el control. Me enseñó que lo que yo tenía que hacer era avanzar, aunque probablemente muchas cosas no se dieran. Era una unión con muchos desafíos y sin embargo yo miré literalmente cómo Dios iba abriendo todas las puertas, iba poniendo todos los recursos y yo no se podía admirar, pero ¿qué hice yo? Y te das cuenta que tú no hiciste nada y lo único que hiciste fue confiar en Él. Porque cuando tú confías en Dios y avanzas por fe, aunque no lo veas, Dios bendice, definitivamente. Así que yo creo que esa responsabilidad me enseñó a confiar, aunque no hubiera recursos. Amén, pastor. Vamos a cambiar un poquito el ritmo de las preguntas. Sí. Nos vamos a relajar un poquito. Le voy a lanzar una serie de preguntas, pero son dos opciones. Y usted me va a tener que decir lo que usted piense, o una u otra. Correcto. Nada más respuestas rápidas. Correcto. No vamos a abordar, no vamos a profundizar más, de hecho. ¿Está listo? Estoy listo. Muy bien. ¿Nehemías o Pablo? Pablo. Ok. ¿Libro o pantalla? Libro. ¿Bautismo o discipulado? Discipulado. ¿Influencia o autoridad? Influencia. ¿Escribir o predicar? Escribir. ¿Iglesia local del sureste o congresos de discípulos en la división? Iglesia local. Okay. ¿México o Miami? México. ¿Gracia o disciplina? Gracia. ¿Tradición o innovación? Innovación. ¿Estructura o misión? Misión, definitivo. ¿Líder o formar líderes? Formar líderes. ¿Silencio o aplausos? Silencio. ¿Un libro que cambia una vida o un video que inspira a 1 millón? Un libro que cambia una vida. Ok. ¿Edith o el grupo de pastores que tiene a su cargo? Edith 100%. ¿El Isaías de 25 o el Isaías de 55? El Isaías de 45. Ok, perfecto. Esta es una pregunta bastante interesante. ¿Resultado inmediato o impacto eterno? Impacto eterno. ¿Que te recuerden o que continúen lo que empezó? Que continúen lo que empezaste.
Ok. ¿Tener todas las respuestas o hacer las preguntas correctas? Hacer las preguntas correctas, que son lo más difíciles. Ok. ¿Convencer o transformar? Transformar, ¿Ser relevante o ser fiel? ser fiel. Ok, pastor. Ahorita vamos a seguir con este siguiente bloque y vamos a abundar un poquito más sobre su vida como de escritor. Como bien sabemos, usted escribió tanto El misionero de Dios, El Dios misionero. El Dios sí. misionero, perdóname, y pues obviamente lo que leemos muchas y miles de personas a lo largo de toda esta división, el devocional de adultos por su gracia. Ahora, los libros no nacen cuando alguien se siente a escribir. Ajá. Muchas veces nacen desde antes, Sí, con definitivo. algunas preguntas, con algunas luchas o experiencias. Cuando alguien lee El Dios misionero, parece estar leyendo un libro sobre misión. Pero me gustaría preguntarle si también está leyendo una parte de Isaías y de su historia. Sí, definitivamente está leyendo una parte de Isaías y de su historia. ¿Sí? ¿Qué parte? La parte de creer que más allá de los blancos, nuestro objetivo principal es la misión y dejar a un lado los blancos. Ok. En el Dios misionero planteo la idea de que a veces como iglesia, cuando nos ponemos blanco de alma, solo limitamos el trabajo del Espíritu Santo. Yo no estoy de acuerdo en los blancos de almas. Estoy de acuerdo en la misión. De hecho, el Isaías que empezó en la Unión del Sureste quitó los blancos de almas. Algo que yo creo que ha de ser muy complejo, ¿no? Y definimos que deberíamos poner los objetivos de métodos. Ok. Es decir, si tú eres pastor de 200 miembros, tu objetivo es lograr que tus 200 miembros estén trabajando. En lugar de ponerte 20 almas como objetivo, te pondría que tengas 50 parejas misioneras. Te pondría que cada pareja misionera tuviera al menos 3 estudios bíblicos a la semana. Y el resultado viene como consecuencia. Así que el Dios misionero plantea la idea de que dejemos que Dios dirija y permitamos que los 4 elementos que funcionan en la misión se conjuguen en la iglesia. ¿Cuáles son esos 4 elementos? Tú, el ser humano, la iglesia, la comunidad y la estrategia. Estos elementos van a ser relevantes en la medida que el ser humano esté comprometido con la misión. Si no, será solo entretenimiento. Actividades, demasiado cansado. Y la iglesia no crece. Qué importante es darnos cuenta de otras perspectivas, pastor, porque muchas veces perdemos ese foco, ¿no? El día de hoy. Pero es importante ver cómo hay también otras formas, ¿no? De claro. cómo seguir creciendo, y eso nos ayuda a crecer en todos los ámbitos, ¿no? Dentro de la iglesia. En el libro también nos cuenta que la misión no es una invención humana, sino que es una misión que pertenece a Dios. Sí. ¿Hubo algún momento en el cual eso lo entendiera de una manera personal? Sí, por supuesto. Hubo una manera. Cuando un servidor terminó la maestría y iba a empezar mi plan doctoral, tenía 2 opciones: estudiar una maestría que ofrecían en una de nuestras universidades o estudiar un doctorado en misiones que lo ofrecía un grupo de personas diferente. Y decidí ir por una universidad diferente. Para no reciclar era mi idea, para tomar un concepto diferente, para mirar otras opciones. Y entonces leí muchos autores. Y el autor que más me impresionó, por supuesto, fue Elena de White. Porque Elena de White tiene un concepto bien claro de lo que es la misión, bien claro. La misión no le pertenece a la iglesia, le pertenece a Dios. Dios es el dueño de la misión. Y si Dios es el dueño de la misión, porque Él la inició,
Él la diseñó. Él la diseñó paso a paso, en forma detallada. Entonces Él la va a terminar. Amén. No el ser humano. El ser humano es un ayudador. Si quiere participar en la misión, pero si no quiere, Dios no está esperando, ay, a ver si participa, a ver si quiere mi iglesia. No, si la iglesia no quiere, igual que el pueblo de Israel fue desechado, el Señor llamará a quien crea conveniente para terminar la misión, porque es de Él. Y Él sabe cuándo terminarla. Él tiene su hora. Para Él no hay ni premura ni demora. Él sabe cuándo terminarla. Así que nosotros tenemos el privilegio de participar en la misión, pero Dios es el dueño de ella. Amén. Y que así sea, pastor. Voy a cambiar un poquito de libro. Sí, gracias. Vamos a por su gracia. Yo creo que es complejo escribir 365 reflexiones. Ajá. Sin embargo, yo creo que no se escriben por accidente. ¿En qué momento surge la idea de escribir por su gracia? Yo empecé a escribir reflexiones en mis estudios personales. Okay. Y escribía una idea, pero luego me gustó y dije, ¿por qué no escribo una reflexión completa? Y la escribí. Yo tenía como 150 reflexiones escritas cuando me llamaron de GM Editores y me dijeron, ¿estaría dispuesto a escribir el matinal para adultos? Y yo dije, wow, bueno, es que otra vez Dios tiene todo bajo control, ¿no? Porque Él ya sabía que yo estaba escribiendo y dije, por supuesto, me encantaría. Y entonces solo completé lo que hacía falta y pude entregar el manuscrito. El matinal es el producto, es el resultado de mi relación con la iglesia, de mirar a mis hermanos de la iglesia, mirar sus dudas, mirar sus luchas, mirar sus situaciones, que todo ser humano tiene, y solamente plasmarla. Estoy en otra etapa porque estoy escribiendo otras reflexiones, porque por supuesto no terminé todos los versículos que yo quería, me quedaron muchísimos versículos sin escribir porque se me acabaron los 365 días y estoy escribiendo otra etapa, pero preguntas, cosas que el cristiano vive el día a día y que quizá yo dije el matinal pueda ayudar para que ellos puedan comprender cuánto Dios nos ama. ¿Hay algún día en específico en el cual sentía que estaba escribiéndole primero a Isaías antes que a algún hermano? Muchas veces. ¿Se acuerda de muchas algún veces. especial? Sí, especialmente cuando hablé de los evangelios, en muchos aspectos del ministerio de Jesús. De hecho, debo decirte que yo leo el matinal todas las mañanas. Okay. Y también lo escucho, no solamente el mío, sino el de todos. Y cuando yo escucho, a veces yo me arrodillo y le digo a Dios, Señor, gracias por haberme inspirado. Gracias, lo necesitaba otra vez, porque me hace recordar lo que Dios es para mí. Sí, así que sí. En primer lugar, cuando te escribes para ti, describes lo que es tu relación, tu conocimiento con Dios y lo que Dios hace por ti. Es más fácil salvarse que perderse, definitivo. Sí, yo creo que sí. Sí. Estaba escuchando que estaba porque usted mencionaba que hacía los devocionales en su casa, ¿no? Que un día les estaba contando o les estaba leyendo una reflexión que usted había escrito sin que yo supiera. ¿Qué fue lo que ellos pensaron en ese momento cuando escucharon, pues sí, uno de los primeros manuscritos de Por su gracia, ¿no? Ah, sí. Bueno, no recuerdo haber dicho eso alguna vez, pero sí pasó, porque en varias ocasiones con mis hijos, mis nietos y mis yernos y mi esposa teníamos el devocional, y entonces yo les dije, yo les voy a leer algo. Y yo les leía, y entonces les gustaba. Y, ¡ay, qué bonito, papá! ¡Oh, qué bien! ¿Y quiénes? Ya tendrán una oportunidad de saber, de leerlo, pero sí, fue primero para nosotros. Qué bueno, pastor. El versículo central de la matutina dice, al que a mí viene,
no lo echo afuera. Sí. ¿Hubo alguna etapa donde usted cree que necesitaba escuchar esa promesa? Sí. ¿La recuerda? Sí, muy bien. Fue en la etapa de terminar la preparatoria y cuando tomé la decisión de ser pastor. Yo no me sentía bueno, definitivo. Tenía muchas cosas como ser humano, como muchacho, muchos errores, muchas situaciones. Y sabes que a veces los miembros de la iglesia te hacen mirar tus errores como si fueran, como si fueran realmente grandes, ¿no? Yo recuerdo, a mí me gustaba usar el cabello largo. Ahora ya casi no tengo, pero usaba el cabello largo y era negro y entonces se me enroscaba abajo y me gustaba mucho hacerme una colita. Y entonces uno de los diáconos y ancianos de la iglesia central donde yo iba me decía, pareces y me decía una palabrota así, bien pesada, bien pesada. Y yo le decía, ¿qué te importa? ¿No? O sea, le decía de otras maneras, Sí, ¿no? claro, Le decía de otras maneras, ¿qué te importa? Pero me hacía sentir que era muy malo, me hacía sentir que era indigno. Entonces, cuando tú lees en la Biblia lo que el Señor Jesús dice, el que a mí viene, no le echo fuera, es un descanso. Es un descanso para Isaías y espero que sea un descanso para ti. Muchas gracias, pastor. Por último, para ir cerrando esta parte, si quitáramos los cargos, los libros, los logros, las estadísticas, ¿qué experiencia cree que fortaleció más su fe? Mi esposa. ¿Su esposa? Mi esposa, definitivo, mi esposa. Mi esposa es una mujer increíble. Es una mujer que cree que todo puede pasar en favor del bien. Es una mujer que me enseñó a no guardar rencor. Es una mujer que me enseñó a depender más de Dios. Es una mujer que me ha enseñado a dejar todo lo malo que pueda sucederte en las manos de Dios, porque Él es el juez de la tierra. Amén, pastor. Sí. Vamos a cambiar también de nuevo la dinámica, pastor. Vamos a relajarnos un poquito. Ajá. Vamos a aprovechar. Aquí tenemos una pecera con varias preguntas. Vamos a sacar de una por una 5. Usted las va a leer de manera silencio. Sí. Si usted va a tener un pase. Sí. Si hay alguna que guste que pasemos, la pasamos. Sin embargo, usted se va a ver forzado a responder las siguientes. Caramba. Yo las voy a decir en voz fuerte. Ajá. Y ya usted ya me las va contestando si es que me dice. Correcto. Saquemos la 5. primera. No, la primera. Ok. Van a ser 5, pero empezamos con la primera. ¿Tú la lees o yo la leo? Usted léala y si me dice paso, la sacamos. Controversial. ¿Qué cosas estamos llamando misión hoy que quizá Dios nunca llamó misión? ¡Wow! ¡Qué pregunta hiciste! ¿Tiene un pase, pastor? ¿La quiere No, utilizar ahorita? la quiero contestar. Ok.